Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien y con la energía al máximo. Hoy prepárense porque el tema es bomba. Una bomba que créanme les va a dejar con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Como saben, este canal es su fuente de confianza para estar al día con todo el chisme, las novedades y los secretos más jugosos del mundo de las celebridades turcas. Y hoy, tenemos una bomba que involucra a dos nombres que todos, absolutamente todos, amamos y seguimos con devoción: Demet Özdemir y Can Yaman. La verdad, desde que se conocieron en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, el fandom de ambos ha estado en un estado constante de ensueño y fantasía. Todos hemos soñado y esperado que la magia que veíamos en la pantalla se trasladara a la vida real. Hubo rumores, especulaciones, fotos que parecían confirmar algo, pero la realidad siempre se mantuvo en un misterio, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a desvelar algo que, aunque no sea la confirmación definitiva de un romance todavía, sí que es algo que les dejará pensando, analizando y con muchísimas ganas de más. Así que siéntense cómodos. Preparen sus palomitas, un buen refresco y sobre todo, preparen sus corazones, porque este viaje a través de los secretos y rumores de Demet y Can va a ser emocionante. Pero antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni una sola primicia, ni una sola bomba, ni una sola exclusiva. Suscríbanse y activen la campanita para recibir las notificaciones y no perderse nada. Y ahora sí, con toda la emoción, comencemos. Empecemos por los cimientos, por lo básico. Demet Özdemir y Can Yaman, dos estrellas turcas que brillan con una luz propia e inconfundible. Ella, con su sonrisa contagiosa, su talento innato que parece fluir sin esfuerzo y su estilo que enamora a primera vista. Él, con su físico impactante, su carisma arrollador que te cautiva y su capacidad para interpretar personajes que nos roban el corazón y nos hacen suspirar. La química entre ambos en Erkenci fue simplemente explosiva. Era imposible no sentir esa tensión, esa conexión que traspasaba la pantalla, que te hacía creer en el amor verdadero y que te mantenía pegado a la televisión, capítulo tras capítulo. Y claro, el fandom, la base de fans, se encendió por completo. Las redes sociales explotaron, literalmente, con montajes, vídeos editados con sus mejores momentos, teorías que parecían sacadas de una novela romántica y deseos fervientes de que esa química trascendiera la ficción y se materializara en una relación real. Y como era de esperarse, los rumores comenzaron a circular como el agua. Se hablaba de cenas románticas a la luz de las velas, de salidas discretas en lugares apartados, de miradas cómplices que delataban más de lo que las palabras podían decir. Las fotos y vídeos de detrás de cámaras de la serie solo alimentaban la llama de la esperanza, de ese anhelo de verlos juntos fuera del set. Los fans analizaban cada detalle, cada gesto, cada palabra, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Pero, ¿qué había de cierto en todo esto? ¿Era solo producto de la imaginación de los fans o había algo más, algo real, detrás de todo ese misterio? Siempre se mantuvieron cautos, muy cuidadosos con sus declaraciones, como si quisieran mantener el secreto a salvo, guardarlo para ellos. Demet en algunas entrevistas mencionaba que tenía una gran amistad con Can, que se llevaban muy bien y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Can, por su parte, era un poco más reservado, pero siempre hablaba con cariño de su compañera de reparto, destacando su profesionalismo y su talento. Nunca negaron rotundamente los rumores, pero tampoco confirmaron nada. Se mantuvieron en una zona gris, alimentando el misterio y dejando que la imaginación de los fans hiciera el resto. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué hay detrás de ese hermetismo? Bueno, aquí es donde la bomba empieza a explotar con más fuerza, revelando detalles que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber. Recientemente, tanto Demet como Can por separado han hecho declaraciones que, analizadas con la lupa del detalle, pueden ser interpretadas de diversas maneras, abriendo puertas a la especulación y al deseo. Demet, en una entrevista que concedió a una prestigiosa revista turca, hablando sobre el éxito arrollador de Erkenci y la conexión especial que tiene con sus fans, mencionó algo que a priori podría pasar desapercibido. Habló con una sinceridad que conmovió a todos de la importancia de la amistad, de la lealtad y de cómo una amistad genuina, una que nace del corazón, puede perdurar a pesar de la distancia, de los desafíos y de las circunstancias cambiantes de la vida. Ahora bien, hasta ahí, nada del otro mundo, ¿verdad? Muchas celebridades suelen hablar de la amistad y de la importancia de la lealtad en sus vidas. Pero el detalle que llamó la atención de los fans sí
De los medios de comunicación fue la forma en que lo dijo, la emoción que se reflejaba en sus palabras, el brillo sutil pero innegable que se podía apreciar en sus ojos, y la sonrisa que esbozó al mencionar la palabra amistad. Una sonrisa que parecía esconder un secreto, un recuerdo, una conexión que iba más allá de una simple amistad de trabajo. Una sonrisa que daba la impresión de que estaba hablando de algo más profundo, algo que le tocaba el corazón. Parecía que estaba recordando algo muy importante, algo que había dejado una huella imborrable en su vida. Y eso, amigos, es algo que no se puede fingir. Por otro lado, Can Yaman, conocido por ser enigmático y reservado con su vida privada, también hizo una declaración que, analizada con detenimiento, resulta sumamente interesante. En una entrevista exclusiva para una revista italiana, a la cual, por cierto, es muy cercano debido al enorme éxito que ha cosechado en ese país, Can es toda una estrella en Italia, le preguntaron directamente sobre su relación actual con Demet y sobre si, en el futuro, les gustaría volver a trabajar juntos en un proyecto. La respuesta de Can fue cuanto menos peculiar. No dijo un simple sí o no como suelen hacer las celebridades cuando quieren evitar entrar en polémicas o revelar información. No respondió con la típica evasiva que suelen usar para salir del paso. En cambio sonrió, se tomó un momento para reflexionar, para pensar en lo que iba a decir, y luego con una voz serena pero llena de significado, dijo, nunca se sabe. La vida da muchas vueltas. Con Demet tengo una conexión especial. Siempre nos entenderemos, pase lo que pase. El tiempo dirá. El tiempo dirá. Esa frase, señoras y señores, es como un arma de doble filo. Es una frase que abre muchas posibilidades, que deja la puerta entreabierta a la esperanza y a la especulación. Implica que hay algo que todavía no se ha dicho, algo que está en el aire y que podría, en un futuro cercano o lejano, concretarse. Una reconciliación laboral. Un reencuentro personal. O quizás simplemente un reconocimiento de un sentimiento que ambos prefieren mantener en privado, lejos del ojo público y de la presión mediática. La ambigüedad de sus palabras es lo que enciende la imaginación y alimenta la esperanza de los fans. Pero la cosa no acaba ahí, porque la verdadera bomba, la que realmente va a hacer que sus corazones latan con fuerza, está en los detalles. Y los detalles, como siempre, son los que revelan la verdad, o al menos, nos dan pistas para acercarnos a ella. En las últimas semanas, se ha notado un aumento considerable de actividad en las redes sociales por parte de ambos actores, pero con un pequeño, pero significativo, detalle: hay una coincidencia en el tipo de publicaciones que han compartido. Ambos han compartido fotos y vídeos con temáticas similares, con un estilo que parece coordinado, como si hubieran planeado algo. Ambos han publicado imágenes de atardeceres impresionantes, playas paradisíacas, lugares románticos que invitan a soñar y a suspirar, y sobre todo, mensajes encriptados, frases llenas de simbolismo y de un significado oculto que solo ellos, y sus fans más observadores, pueden descifrar. Demet, por ejemplo, subió una foto en la playa, con el sol poniéndose en el horizonte, creando una atmósfera mágica y romántica, acompañada de un texto que decía: a veces, la distancia es necesaria para apreciar lo que realmente importa. Una frase que puede interpretarse de muchas maneras, pero que en el contexto de los rumores y de la relación entre Demet y Can, adquiere un significado más profundo, más personal. ¿Acaso la distancia, en este caso, se refiere al tiempo que han estado separados, a la distancia física o emocional que ha existido entre ellos? Es una reflexión sobre la importancia de valorar lo que se tiene, de no dar por sentado a las personas que amamos. Can, por su parte, publicó un vídeo en el que se le veía mirando fijamente el mar, con una mirada melancólica y reflexiva, como si estuviera pensando en algo profundo, en algo que le preocupaba o le emocionaba. El vídeo estaba acompañado de la frase: el silencio también habla. Una frase que invita a la introspección, a la reflexión, a la escucha activa, no solo de las palabras, sino también de los silencios, de los gestos, de las miradas. ¿Acaso el silencio de Can esconde una verdad, un secreto que aún no ha revelado? Es una invitación a los fans a leer entre líneas, a interpretar sus acciones y sus palabras. ¿Casualidad? Puede ser. Pero, ¿es probable? Conociendo el mundo de las celebridades, el mundo de las redes sociales y la importancia de la imagen, no lo creo. Es muy poco probable que estas coincidencias sean simples casualidades. Es como si ambos estuvieran enviándose mensajes subliminales, pistas sutiles, indirectas, para que el fandom, siempre atento y observador, interprete, analice y especule. Es como si estuvieran jugando con nosotros, alimentando la spec.
expectación, el misterio y el deseo de saber más. Es como si estuvieran construyendo una narrativa, una historia que solo ellos conocen por completo. Además, hay otro detalle que ha despertado mucha curiosidad y que ha encendido aún más las alarmas del fandom. Ambos actores en sus respectivas agendas han dejado huecos, espacios vacíos, en sus compromisos profesionales. Demet, después de finalizar su última serie, no ha anunciado ningún nuevo proyecto, lo que ha sorprendido a muchos, ya que es una actriz muy solicitada y con mucho trabajo por delante. Khan, por su parte, ha retrasado el inicio de un nuevo rodaje, que estaba programado para comenzar en las próximas semanas, alegando motivos personales. ¿Por qué esta pausa? ¿Por qué este tiempo libre? ¿Por qué esta aparente falta de actividad profesional? ¿Será que ambos están preparando algo especial, algo que va más allá de su trabajo como actores? Quizás un encuentro secreto que aún no quieren hacer público. O tal vez simplemente están aprovechando el tiempo para descansar, para desconectar del estrés de la fama y del trabajo, y para dedicarse a sus vidas privadas. La verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. Es imposible saberlo con seguridad, a menos que ellos mismos lo confirmen. Pero lo que sí sabemos, lo que sí podemos intuir, es que estos pequeños detalles, estas pistas, estos mensajes encriptados, nos hacen pensar que algo está pasando, que algo importante está sucediendo en sus vidas. ¿Están Demet y Khan, de alguna manera, reviviendo esa chispa que vimos en Erkencicus? ¿Están dándose una segunda oportunidad, una oportunidad para construir una relación fuera de la ficción, lejos de las cámaras y de los focos? ¿O simplemente son dos amigos que se quieren y se apoyan, independientemente de lo que el mundo piense y diga? La respuesta, como dijo Khan Yaman, el tiempo dirá. Es la única verdad absoluta que tenemos. Pero mientras tanto nosotros, los fans, podemos seguir soñando, especulando, analizando cada detalle y disfrutando de la intriga y del misterio. Podemos disfrutar de la emoción de ser parte de esta historia, de buscar pistas y de imaginar finales felices. Lo que sí es seguro es que la relación entre Demet y Khan es algo especial. Han compartido momentos inolvidables, han creado un vínculo que trasciende la pantalla y que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Han demostrado que la química, la conexión, el amor, a veces, se encuentra en los lugares más inesperados y en las personas más especiales. Esta bomba, esta revelación, no es la confirmación definitiva de un romance, pero sí es la confirmación de que algo importante está pasando, de que algo significativo está sucediendo en sus vidas. Es una señal de que la historia entre Demet y Khan aún no ha terminado, de que hay un capítulo más por escribir, y que, tal vez, ese capítulo nos reserve muchas sorpresas. Es una señal que nos hace soñar con un final feliz, con un reencuentro, con una nueva historia de amor que podría convertirse en leyenda. Y como siempre estaremos aquí, en este canal, para contarles todo lo que suceda. Estaremos atentos a cada detalle, a cada pista, a cada mensaje encriptado. Estaremos pendientes de cada movimiento, de cada publicación en redes sociales, de cada entrevista. Y por supuesto les mantendremos informados de todo con la mayor objetividad posible, pero sin perder la emoción y el entusiasmo que sentimos por esta historia. Así que, ¿qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué teorías tienen? ¿Creen que Demet y Khan están planeando algo? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos, en la vida real, como pareja? ¿O simplemente creen que son amigos que se quieren y se apoyan, y que todo esto es solo producto de nuestra imaginación? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías, qué es lo que esperan de esta historia. Compartan sus ideas y sus opiniones. La comunidad de fans es lo más importante. Pero antes de que se vayan, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan emocionado y que se hayan enterado de algo nuevo, de algo que les haga soñar. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí porque me motiva a seguir creando contenido, a investigar, a buscar información y a compartirla con ustedes. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir adelante y a crecer como creador de contenido. Y recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo, para estar siempre al día con las últimas noticias y con las bombas más explosivas del mundo de las celebridades turcas. No se pierdan nada. Gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo incondicional, por su entusiasmo y por su cariño.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima bomba. Chao. Y recuerden. El tiempo dirá, pero nosotros, los fans, siempre estaremos esperando.